Hello, hello, doctors. How are you? This is lesson 3, tema 3, prefixes. Okay? So let's start. Hope everybody is doing okay. Espero que todos estén bien. All right? All right. Okay, so let's start, doctors. Okay, so prefixes. Haciendo una revisión de lo que avanzamos la primera semana sobre prefixes. Y sabemos que es una short word part, un componente, right? Component, short word part, es decir, una parte corta, short, de una palabra. Component, nosotros lo hemos llamado, right? Un prefix. So it's a component added que se lo suma antes de una word root, que se lo coloca antes de una word root, right? Okay, so prefix, short word part or component, cualquiera de los dos, added before a word root, que se lo coloca antes de la word root. Y la otra cosa que teníamos que saber de prefixes era que, de la primera semana, que modificaba el significado de un término médico. Modifies the meaning of a medical term. Modifies the meaning of a medical term. Okay? And we see some examples just to start so you can get an idea. Uni, right? Uni is a prefix number, okay? Doctors, este tema igual lo vamos a ver por categorías, all right? Like suffixes, había las categorías de adjectives and nouns y sustantivos, right? Aquí en lesson 3 we have también categorías, prefixes de color, prefixes negativos, prefixes de posición, prefixes de grado, like hyper, hypo, esos van ahí. Así es como los vamos a ver por categoría, alright? Los prefixes, su ejemplo y su definición de su ejemplo, es lo que tienen que saber aquí, como el ejemplo acá, like you can see. Uni, entonces quiere decir uno, ¿ok? Cuando lo unimos con lateral, tenemos el término médico unilateral. Unilateral. Significado que está afectando o que involucra a un lado. Unilateral, unilateral. Right? Se escribe de la misma forma en Spanish. Okay? So unilateral. Todos repiten entonces conmigo. Unilateral. El prefix es uni, quiere decir uno. So everybody repeat. Unilateral. Affecting or involving one side, afectando o que está involucrado un lado. All right. Next example, contra. Contra se pronuncia en English. Contra. Quiere decir lo mismo que suena a ustedes en español. Contra. Against. ¿Cómo se dice contra en English? Todos repiten against. Against. So contra está en esa forma porque dijimos al principio de la materia que el lenguaje de medical terminology, the language of medical terminology, comes from two languages. Viene de dos lenguajes. ¿Cuáles eran, doctors? Oops, sorry. Latin and Greek. Latin and Greek. Latino y griego, right? Alright, so contra in English, against. Y si lo unimos con lateral, tenemos contralateral, que quiere decir el lado opuesto, right? Contralateral, opposite, opuesto, side, opposite side, okay? Alright, good. So, eso es lo que vamos a ver, prefixes, como estos ejemplos, por sus categorías. Y vamos a comenzar con los prefixes de números, alright? Number prefixes. Or prefix for numbers or number. Todos repiten conmigo. Number prefixes. Number prefixes. Good. So, el primer ejemplo que tenemos, primi, right? First, que es decir primero. Alright, so primi, first, primero. El ejemplo se pronuncia primary. Primary. Todos repiten primary. Quiere decir primero. First.
¿Cómo se involucra esto en medicina? Tienes al doctor de cabecera, al doctor de ah, al doctor de primer nivel, al médico general, primary care doctor, se llamaría primary doctor, el primer, el doctor, el general que te ve primero. Alright, so anyway, de ahí el example primary, primero, first. ¿Cómo tienen que memorizarse esta parte? Pongan atención. Pay attention, please. So, aquí, doctors. Mano, right? Mano and uni, los dos. Mano and uni, one. Hemi and semi, los dos. Half, mitad. Bi and die, los dos. Two o twice. Dos o dos veces. Twice quiere decir dos veces. Two, dos. So buy and die. Buy and die, then doctors. Two or twice. Dos o dos veces. Okay? Y así de esa forma van a ir memorizándose. Mono and uni, one. Hemi and semi, half. Buy and die, two or twice, dos o dos veces. And then in the next one you have, aquí tienes try para tres, quadri and tetra, los dos para four, para cuatro, multi and poly, los dos para muchos, many or much, no quiere decir muchos, multi and poly. So así, doctors, volvemos al uno. So, mano and uni, entonces repiten, mano and uni, one. Hemi and semi, half, mitad, right? Half. Buy and die, two, dos, or twice, dos veces. Two or twice. Try, entonces repiten, try, three, el tres. Quadri and tetra, los dos, cuatro, four. Entonces repiten quadri and tetra, four. Multi and poly, prefixes, number, prefixes means much, mucho, many or much, mucho, multi and poly, right? Okay. Examples with mono. Todos repiten mononucleosis. Todos repiten otra vez mononucleosis. Mononucleosis. ¿Ok? Y si no sabían qué era eso, doctors, es bueno saberlo. Muy importante enfermedad. Lo ven muy a seguido en consulta. Y es que también se llama la enfermedad del beso. Aquí abajo. The kissing disease. Todos repiten mononucleosis, the kissing disease, también es conocida como la enfermedad del beso, the kissing disease, o por corto, mano. Ella tiene mano, él tiene mano. En los colegios se maneja así, right? ¿Escuchaste que la amiga tenía mano? Alright. So, mano, cortito para mononucleosis or the kissing disease. And what is it? Mononucleosis is an infection with increase of white blood cells that have a single yes. Okay, so lo que es una enfermedad, es una infección donde hay un aumento de los glóbulos blancos de solo un núcleo, los monocitos. So hay un aumento de los monocitos, entonces porque da esta enfermedad. Alright. So mano, ya saben, no estén besando a todo el mundo, right? Nada. Pero es verdad, tienen que cuidarse hasta en eso. So be careful, please, cuídense. So mononucleosis, doctors. Infection with increased, todos repiten mononucleosis,
infection with increase of white blood cells, white blood cells that have a single nucleus, monocytes, the monocytes. Okay? Example with unilobar, having one lobe, teniendo un lóbulo, unilobar, having one lobe. Hemi, we said half, mitad. Examples, todos repiten conmigo, hemiparesis, 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 hemiplegia. Another example, right? Hemiparesis, hemiplegia. What is hemiparesis? Hemiparesis is weakness on one side of the body. Debilidad, weakness. Todos repiten, weakness, debilidad. Weakness on one side, de un lado, of the body, del cuerpo. Weakness on one side of the body. Hemiplegia, todos repiten otra vez, hemiplegia, paralysis of half of the body. Paralysis of half of body. So the difference between hemiparesis and hemiplegia. Weakness, paralysis. Aquí es debilidad, aquí es paralysis. Alright? So todos repiten hemiparesis, hemiplegia. Good. Example with semi. Igual quiere decir mitad, half. Semi-permeable. Semi-permeable. O también puede considerárselo parcial. Semi. Partial. In English, partial. So semi-permeable, partially permeable. Permeable, parcialmente permeable. Partially permeable. Right? Like one of the membranas that we usually know about, right? Okay. With two, bi and di. Examples with bi, bicuspid valve. Todos repiten bicuspid valve. Otro example, bilateral. Bilateral. Okay? What is bicuspid valve? Bicuspid valve means has two cusps. Bicuspid valve has two cusps. Another name for bicuspid, otro nombre, also known as, también conocido como, mitral valve. Mitral valve. Válvula mitral, right? Bicúspide también se conoce, right? La tricuspid del otro lado, right? El derecho tricuspid, el izquierdo mitral. Okay. So, examples with bicuspid valve, bilateral. Todos repiten, bicuspid valve, bilateral. Has two sides, has two cusps, sorry, dos cúspides, also known as mitral valve. Good. Di, example, diplopia, diplopia, diplopia is la doble visión, right? Double vision, double vision. Diplopia, todos repiten, double vision. Good. And here we see doctors here we see the mononucleosis, the mono, okay? So como pueden ver, infectious mononucleosis or mono. Y es todos los síntomas que aparecen en dependiendo del lugar, right? So a nivel del sistema nervioso central, central, you have fatigue, todos repiten fatigue, malice, fatigue, ya se pueden imaginar que es fatiga, malice, malestar, loss of appetite, todos repiten loss of appetite, headaches, headaches. Good. Esto lo vamos a hacer en práctica, ¿ok? Vamos a verlo y vamos a conocer infectious mono y sus síntomas a nivel de cada órgano, sistema. All right? In practice, we'll see it. Let's just go ahead and continue. All right, so continuing with prefix for numbers, nos quedamos en two, right? Bi and di. Now we have try. Try. Todos repiten try. Three. Tres. Example, tricuspid. Todos repiten tricuspid.
¿Y qué es? Teniendo tres cúspides, right? Having three cusps o puntas. Ustedes pongan cusps. Having three cusps. Bicuspid era en el anterior. Having two cusps. Bicuspid, having two cusps. Tricuspid, having three cusps. Okay? Quadri and tetra mean four. Quadri, example, quadriplegia, paralysis of all four limbs. Todos repiten, quadriplegia. Quadriplegia. Parálisis de todo el cuerpo, parálisis de los cuatro miembros. Está diciendo ahí. Todos repiten. Paralysis of all four limbs. Limbs, miembros. All right? Example with tetra. Tetralogy of phallit. Todos repiten. Tetralogy of phallit. Tetra. ¿Y qué es la tetralogy of phallit? Tetra mean four. So tiene four, right? Four heart defects. Todos repiten. Four heart defects. Son cuatro defectos del corazón que se presentan en el nacimiento, right? O los bebés azules se llaman, right? Los niños azules. So, todos repiten tetralogy of phallit. Four heart defects present at birth. Presentes en nacimiento, birth. At birth. Ahí te van a ver una foto de eso. And next is multi and poly. Multi and poly. Example, multicellular, many cells, muchas células. Multicellular, many cells. Poly, polydipsia. Todos repiten polydipsia, que es un síntoma de la diabetes. Hay tres P's en la diabetes. Polydipsia, polyphagia, polyuria. Poliuria, polidipsia, polifagia. Polidipsia, mucha sed. Poliuria, orinando mucho. Polifagia, mucha hambre. So esa es la triada de la diabetes, right? Como un comienzo. Alright, so todos repiten polydipsia. Polydipsia. Having much thirst. Having much thirst. Mucha sed. Much thirst. Thirst, sed, doctors. Okay, so repitan conmigo. Polydipsia. Good job. So esos poly, multi, esos son prefix numbers, doctors. Los que vimos anterior. And this, y estos. Okay, y el ejemplo para tetralogy of phallit. Oops, sorry, lo vamos a ver aquí cuando veamos de color. Alright. Alright. So para distinguir lo que era hemiparesis and hemiplegia, right? Debilidad y parálisis, para ver esos dos términos médicos aplicados a una enfermedad. En la primera semana hablamos de hemiplegia o stroke. ¿No? ¿Se acuerdan de la palabra stroke? Aquí, este de acá arriba, stroke. Igual, en práctica lo vamos a ver, vamos a pronunciar su clínica. Les voy a explicar un poquito de los signos que presenta, ¿verdad? Aquí como hemiparesis o hemiplegia. Hemiparesis or hemiplegia. Good. So we'll see that in practice. All right. Prefixes of color. So ya vimos prefixes of number, prefixes for color. Or color, todos repiten color, color, sin la S. Color prefixes. Eso sí en plural. Color prefixes. Good. Y tenemos para los colores más importantes. Blue, red, white. Sorry, excuse me. Blue, azul, red, rojo, white, blanco o sin color, como pueden ver aquí, like white, blanco. Colorless, quiere decir sin color. Colorless, sin color. Y el yellow. Se ve porque es parte de la piel, a veces pues, right? Pacientes con afectación en la piel, puedes ver un melanín o un aumento de la melanina o algo así, right?
Pero los más usados, cyano, todos repiten cyano para blue, para azul. Erythro para red. Leuco, todos repiten leuco para white o sin color. Melano para negro o oscuro. Melano, black or dark. Black, negro, dark, oscuro. Y jaundice, todos repiten jaundice, que es amarillo, yellow, y que es igual nomás el ejemplo, jaundice, que quiere decir ictericia, o amarillo, piel amarillenta, ¿right? Otra palabra, ictericia. Pero por ahorita, como jaundice, alright? So esos son los prefixes for colors. So veremos los ejemplos. Todos repiten cyano, blue. Example, cyanosis. Todos repiten cyanosis. ¿Qué quiere decir cyanosis? Bluish, pongan así, bluish skin, piel azulada, debido a pérdida de oxígeno. Right? Okay, doctors. So otra vez el ejemplo de cyano, que es para azul, blue, cyanosis. What is cyanosis? Cyanosis is bluish skin debido a, due to, lack of oxygen, ausencia de oxígeno, falta de oxígeno, como quieran decirlo, alright? So así colóquenlo. Erythro, red, rojo, right? Erythro, red, rojo. Example, erythrocyte, el eritrocito, right? Erythrocyte. ¿Qué es el eritrocito? Un glóbulo rojo. Red blood cell. Entonces repiten, red blood cell. Good. Erythrocyte. Good. Then blanco, leuco. Entonces repiten, leuco. White, blanco o sin color, colorless. Eso es para describir un ejemplo como la leucemia. Entonces repiten, leukemia. Good, leukemia. Cancer of white blood cells. Cáncer de glóbulos blancos. Aquí es glóbulos rojos, red blood cells. Aquí glóbulos blancos, white blood cells. Eso es un cáncer de los leucocitos, por eso se llama leukemia. Good. Example with melano. Entonces repiten melano. Melanin. ¿Qué es el pigmento, right? De la piel. Tienen mucho que conocer. Y los que tienen que conocer es cyano, erythro, leuco y jaundice. Entonces repiten otra vez. Jaundice, yellow, amarillo. Yellow skin, piel amarilla. Aquí, blue skin, right? Piel azulada, dice aquí. Yellow skin, debido a problemas de vesícula biliar, gallbladder. Entonces repiten, yellow skin, debido a, due to, yellow skin, due to, liver, hígado, and gallbladder problems. Entonces repiten, gallbladder problems, gallbladder, vesícula biliar, alright? So esos son los color prefixes, doctors. Y vemos ejemplo de cyanosis, que también está relacionado al primero que vimos, que era el tetralogy of Fallot, tetralogía de Fallot, right? Cyanosis, como pueden ver, doctors, cyanosis can be seen, se puede ver where, in fingers, en dedos, fingers, earlobes, lóbulos de la oreja, earlobes, nails, las uñas, en los labios, in lips. See the kid? Low oxygen levels, right? Vamos a verlo en practice. También vamos a ver en práctica esto, que es el tipos de jaundice. Hepatic, post-hepatic. Okay? So we'll see that in practice, doctors. And we're going to see this illness, también esta enfermedad, la vamos a conocer, acute cholangitis. Alright, so vayan dando una mirada a todos estos pictures que lo vamos a ver en practice.
De ahí, después de color prefixes, viene negative prefixes, prefixes negativos. Y como pueden reconocer el a, que ya vimos en la primera semana, o an, los dos, cualquiera de esos quiere decir without, dijimos, que no hay, ausencia, absence, lack of, ausencia de, right? Examples, todos repiten anesthesia, anesthesia, con N, porque en inglés general cualquier palabra que empieza con vocal se usa AN. Y si es consonante se usa solo A. Como aquí, ejemplo, anesthesia, porque es con E, anesthesia. Anesthesia. Entonces repiten anesthesia. Good. Asymptomatic. Asymptomatic. Asystole. Asystole. Good. Anesthesia. What does anesthesia mean? Anesthesia means without sensation. Without sensation. Asymptomatic. Asymptomatic. Without symptoms. Without symptoms. Asystole. Asystole. Without contraction of heart. Asystole. Without contraction of heart. Good. Next, we have anti. Anti and contra. Los dos quieren decir contra. Como hemos hablado al principio de la página. So, anti también quiere decir against, contra. Ejemplos, antiseptic, ¿no? Un agente para prevenir infecciones, right? Antiseptic, contra infecciones. Antibacterial, contra bacterias. Antiseptic, antibacterial. Good. Then, un ejemplo with contra, contraindicated, right? Vimos eso, contraindicated. Contra recomendaciones, dice aquí, against recommendations. Entonces repiten, contraindicated, against recommendations. Okay? Good, so esos son negative prefixes. Y como pueden ver aquí, lo vamos a ver en practice también, para ver el asystole en una lectura del electrocardiogram, EKG. Right? Continuando con negative prefixes, tenemos al dis. Ejemplo, dissect. Dis quiere decir separar, remover, right? Ausencia. Dis. El ejemplo dissect, separar en este sentido. To separate tissues, separar tejidos para un estudio anatómico. For anatomical study. Entonces repiten, dissect, separate tissues for anatomical study. Good. Good. Then tenemos estos tres que quieren decir no, not, no. Ejemplo con incontinent, incontinent, sin poder contener, right? Incontinent, como urinary incontinence, incontinencia urinaria en Spanish, right? Anyway, para conocerlos, alright? In, non, un. Examples, non-contributory, uncoordinated, descoordinado, right? Uncoordinated. Alright, pero son más para solo que tengas su conocimiento. Todos esos entonces son negative prefixes. Todos estos y estos más importantes, estos de acá, right? Estos tres, el this y el in. Ahora, for direction, doctors. Prefixes for direction, we have ab and ad, dia, per, and trans. Dia, per, and trans, los tres quieren decir a través, through, a través, through. Ab and ad son para los prefixes de dirección para lo que es abducción, aducción, right? Abducción, mover alejado del cuerpo. Aducción, mover pegado al cuerpo. Si estamos hablando del brazo, por decir. Right? So, ejemplo con ab, todos repiten. Ab quiere decir alejado de. Todos repiten. Away from. Away from quiere decir alejado de. Ab. Away from. Alejado de. Example, abduction.
Abduction. To move away from the midline. Moverse alejado de la línea media. So todos repiten abduction. To move away from, still away from the midline. Good. Add quiere decir el opuesto. Hacia, toward, hacia, acerca, near. Add, toward, hacia. Example, adduction. El opuesto de abduction, adduction. ¿Qué quiere decir? Mover hacia. Aquí está el hacia, right? Mover hacia la línea media. To move toward the midline. So todos repiten adduction. To move toward the midline. Good. Example with diarrhea. Quiere decir a través. So diarrhea, frequent discharge of fluid fecal matter. O sea, deposiciones líquidas, right? Es lo que estamos diciendo. So diarrhea. Percutaneous. Todos repiten percutaneous. A través de la piel. Sabíamos que cutaneous era piel, right? Ya hemos visto el ejemplo. Percutaneous. Through the skin, a través de la piel. Trans, también quiere decir through. Transfusion, porque a través de una, vamos a pasar transfusión, right? A través de una venoclisis, o sea, abriendo vía venosa. So transfusion, igual. Introduction of blood, introducción de sangre o componentes de la sangre, blood components, into the bloodstream, en la corriente sanguínea. Bloodstream, corriente sanguínea. Okay? Bloodstream. So esos son los prefixes for direction, doctors. Ab, ad, dia, per, and trans. Y sus ejemplos. So repitan conmigo. Entonces voy a decir abduction, adduction, diarrhea, percutaneous, transfusion. Good. Tienen que saber sus definitions. Y aquí es, vamos a verlo en practice para pronunciar, alright? Abduction, adduction, todos los que es los rotes de movimiento. Prefixes for degree. Prefixes for degree, hyper and hypo. Hyper and hypo, ya son familiarizados ustedes con la primera semana de hyper and hypo. Hyper, high, alto. Hypo, low, bajo. Alright? Más allá de todo esto, hyper, high, hypo, low. También puede ser hyper, dijimos too much la primera semana, o en exceso, excess. Hypo dijimos not enough, o en decrecimiento, right? En decreased. So, low para hypo. Hyper, high, para más mejor conocer. Entonces, el ejemplo, hyperglycemia. Entonces repiten, hyperglycemia. Hyperglycemia. Entonces, ¿qué es hyperglycemia? High blood sugar. Porque glyc, word root para sugar, emia in the blood, hyper, high. Hyperglycemia, high blood sugar. Podemos decir high blood sugar. Podríamos decir más largo, high sugar in the blood, como hemos aprendido, right? A quebrarlo. Es un modo más corto de definirlo. Hyperglycemia, high blood sugar. Si fuera hypoglycemia sería low blood sugar. ¿Ok? Como aquí, hypo. Dice el ejemplo, hypotension. Low blood pressure. Baja presión arterial. Presión sanguínea en realidad, right? Low blood pressure. Todos repiten low blood pressure, hypotension. Good. Luego tenemos oligo. Oligo quiere decir poco, en poca cantidad, scanty. Oligospermia. Un ejemplo, el otro ejemplo, oligomenorrhea. Entonces repiten oligomenorrhea. Good. What is oligospermia? Oligospermia, low number of sperms. Low number of sperms. Yo sé que aquí también dije hypo es low, pero para no confundirse, si quieren pongan
few or scanty en vez de este low para aquí, para este ejemplo. Es que se puede usar low en inglés general para decir bajo y poco. ¿Ok? Tiene ese mismo sentido. Anyway, oligospermia, low number of sperm. Oligomenorrhea, todos repiten oligomenorrhea. Scanty, menstrual flow, es decir que es un flujo menstrual en poca cantidad, scanty. Alright? Oligomenorrhea. Van a conocer ese término en reproductor femenino en English. El otro ejemplo with pan que estamos ahorita viviendo, la pandemic, right? Que es decir todos, todo, pan, todo. De ahí viene pandemic. Una enfermedad affecting toda una población entera. Nosotros mundialmente, right? El corona, alright. El otro ejemplo con super, quiere decir en exceso o por sobre, above, sobre. Exceso, supernumerary, en exceso de números, right? Hay una enfermedad de exceso de número de dedos, right? Polydactylia. Anyway, esos son los examples, doctors, with prefix for degree. Okay, vamos a ver en practice. Prefix for time and position. Prefixes para tiempo y posición. Todos repiten prefix for time and position. Tenemos a ante, que quiere decir antes, before, right? Y estos tres de aquí quieren decir, porque en la primera semana vimos pre, right? De pre-operative, pre-term labor, en los ejemplos, right? So aquí tenemos a pre otra vez. Entonces, tanto ante, pre y pro, los tres quieren decir antes, before. ¿Eh? Pre y pro también pudieron querer decir enfrente de, in front of, enfrente de, in front of. Okay? Example with antenatal, antenatal, antes de el nacimiento, antenatal. Premature, y teníamos 12 en primera semana, preterm labor, preoperative room. So, otro ejemplo con premature, que ocurre antes del tiempo correspondiente, dice aquí. Occurring before the proper time, ocurriendo antes del tiempo apropiado. Premature. Prodrome, como un síntoma que precede a una enfermedad, se llama un síntoma prodrómico. Prodrome. Entonces repiten prodrome. Symptom that precedes, precede a enfermedad, disease, a disease. Good. And if ante means before or pre means before, el opuesto es post, right? Ante, post, pre, post. Post quiere decir después. O por detrás también en ese sentido. After or behind, por detrás. Example, post nasal, por detrás de la nariz. Post nasal, por detrás de la nariz. So esos son los prefixes for tiempo en posición, doctors. Continuamos y vemos a ecto y exo. Los dos quieren decir afuera de o por fuera, right? O alejado de. Ecto, ejemplo, ectopic. Van a conocerlo en ginecobstetricia, right? Embarazo ectópico, right? Porque se ha embarazado, pero se ha implantado el huevo por fuera, digamos, de la posición normal, como en la trompa, right? Puede ser ahí. So, ecto and exo. Example, ectopic. Out of normal, pues fuera de posición normal. Out of normal position. Ectopic. Good. Exo, también quiere decir afuera. Eso es afuera, outside. Exophthalmos. Todos repiten exophthalmos. Good. Exophthalmos, que son cuando se protruyen los ojos hacia afuera, como se da en la enfermedad de Graves. A ver, busquen enfermedad de Graves disease. Protruding eyeballs. Okay? Me dicen qué órgano está afectado. Graves disease, alright?
So esos son los ejemplos para ecto and exo. Vamos a decir por fuera. Ahora endo, el opuesto, por dentro, right? Within. Pongan atención. Within, por dentro. In, adentro. In, adentro. Within, por dentro. So example with endo, endocardium. Endocardium. Okay? Endocardium. Okay, doctors? And ejemplo with meso, que quiere decir del medio. Mesencephalon. Mesencephalon. Que es la parte media del cerebro, right? Midbrain. Así con esta palabra. Mesencephalon. Midbrain. No todo eso. Midbrain. Okay, that's meso. Esos son prefixes for position. Y hasta ahí llegamos, doctors. Todo esto en práctica lo vamos a ver para lectura and all that stuff. So thank you very much. Esto es para la clase de esta semana. Alright? Thank you, doctors. Goodbye.